El problema invisible del cerebro moderno. Durante los próximos minutos vas a descubrir algo que probablemente nunca te enseñaron sobre tu cerebro. Tal vez piensas que tu problema es la falta de disciplina. Tal vez crees que te falta motivación. Tal vez incluso has llegado a pensar que simplemente eres una persona distraída. Pero la neurociencia moderna ha comenzado a demostrar algo sorprendente. Muchas personas no tienen un problema de voluntad. Tienen un cerebro sobrecargado, fragmentado y entrenado para distraerse. Hoy vivimos en una época donde la información llega más rápido que nuestra capacidad para procesarla. Notificaciones, redes sociales, correos electrónicos, mensajes, tareas acumuladas, estrés constante. Todo esto tiene un impacto directo en la forma en que funciona tu cerebro. Y con el tiempo, sin darte cuenta, tu mente comienza a operar en un estado que los expertos llaman dispersión cognitiva. Esto significa que tu cerebro pierde su capacidad natural de concentración profunda. Pero aquí está la buena noticia. Según los estudios y enseñanzas del especialista en neurociencia aplicada al rendimiento, Bruno Ribeiro, el cerebro no es una estructura rígida, es un sistema extraordinariamente adaptable. Esto significa que puede entrenarse, puede fortalecerse y puede transformarse. En otras palabras, el cerebro que hoy se distrae con facilidad puede convertirse en un cerebro enfocado, disciplinado y poderoso. Pero esto no ocurre por casualidad. Ocurre cuando aplicas hábitos específicos que activan sistemas correctos dentro de tu cerebro. En este documental vamos a explorar 3 de esos hábitos. 3 prácticas aparentemente simples que cuando se aplican correctamente pueden cambiar profundamente la manera en que tu mente procesa la información, toma decisiones y mantiene la concentración. Pero antes de entender estos hábitos, primero necesitamos comprender algo fundamental. ¿Cómo funciona realmente tu cerebro cuando intentas concentrarte? Porque muchas personas intentan mejorar su enfoque utilizando fuerza de voluntad, pero la neurociencia demuestra que la fuerza de voluntad, por sí sola, rara vez es suficiente. Tu cerebro está compuesto por múltiples sistemas que trabajan juntos, y uno de los más importantes para el rendimiento mental es la corteza prefrontal. Esta región del cerebro es responsable de funciones como la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y la concentración sostenida. En otras palabras, es el centro de comando que dirige tu comportamiento cuando estás tratando de enfocarte en una tarea importante. Pero este sistema tiene una debilidad. Se fatiga con facilidad cuando recibe demasiados estímulos. Y cuando esto ocurre, el cerebro activa sistemas más primitivos diseñados para buscar recompensas rápidas. Por eso, cuando intentas concentrarte en algo importante, tu mente comienza a buscar distracciones. Tu cerebro no está fallando, simplemente está respondiendo a la forma en que ha sido entrenado. La buena noticia es que si fue entrenado para distraerse, también puede ser entrenado para enfocarse. Aquí es donde comienzan a entrar en juego los hábitos. Porque los hábitos no solo cambian tu comportamiento, cambian literalmente la arquitectura funcional de tu cerebro. Cada vez que repites una acción específica, las conexiones neuronales asociadas con esa acción se fortalecen. Este proceso es conocido como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias. Y cuando entiendes este principio, comienzas a darte cuenta de algo muy poderoso. No estás atrapado con el cerebro que tienes hoy. Puedes construir uno nuevo, uno más fuerte, más enfocado, más disciplinado. Pero para lograrlo, necesitas algo más que información. Necesitas entrenamiento. Y ese entrenamiento comienza con 3 hábitos fundamentales. 3 prácticas que los expertos en rendimiento cognitivo han observado repetidamente en personas con una capacidad extraordinaria de concentración. Antes de revelar el primero, es importante comprender algo. Estos hábitos no funcionan porque sean mágicos. Funcionan porque activan sistemas muy específicos dentro del cerebro humano. Sistemas que regulan la atención, la energía mental y la motivación. Cuando esos sistemas se activan correctamente, la concentración deja de ser una lucha y comienza a convertirse en un estado natural. Un estado en el que tu mente puede trabajar durante largos periodos de tiempo sin sentirse agotada o dispersa. Esto es lo que muchos investigadores llaman estado de flujo,
un estado mental en el que la mente está completamente comprometida con la tarea que realiza. Y es precisamente ese estado el que permite a las personas lograr niveles extraordinarios de productividad, creatividad y aprendizaje. Pero llegar a ese estado no es cuestión de suerte, es el resultado de hábitos bien diseñados. En los próximos minutos vamos a explorar cómo puedes comenzar a construir ese tipo de mente. Una mente entrenada para enfocarse, una mente capaz de resistir las distracciones del mundo moderno, una mente que trabaja contigo en lugar de trabajar en tu contra. Y todo comienza con el primer hábito. Un hábito que parece simple, pero que tiene un impacto profundo en la forma en que tu cerebro gestiona la energía mental. El primer hábito: entrenar la atención profunda. El primer hábito que transforma un cerebro disperso en un cerebro imparable no comienza con motivación, comienza con atención. La mayoría de las personas cree que la concentración es simplemente una cuestión de disciplina. Pero desde la perspectiva de la neurociencia aplicada al rendimiento, la concentración es en realidad una habilidad entrenable. Una habilidad que depende de la forma en que el cerebro gestiona su energía y dirige sus recursos neuronales hacia una tarea específica. El experto en rendimiento cognitivo Bruno Ribeiro explica que el cerebro humano no está diseñado para trabajar constantemente en múltiples tareas al mismo tiempo. Cuando intentamos dividir nuestra atención entre muchas actividades, lo que realmente ocurre es que el cerebro comienza a cambiar rápidamente de una tarea a otra. Este proceso es conocido como cambio de contexto. Cada vez que tu mente cambia de una tarea a otra, el cerebro necesita reorganizar su red neuronal para adaptarse a la nueva actividad. Y aunque este cambio ocurre en fracciones de segundo, tiene un costo enorme en términos de energía mental. Es como si tu cerebro tuviera que reiniciar su sistema operativo cada vez que cambias de aplicación. Por eso, cuando trabajas revisando constantemente el teléfono, el correo electrónico o las redes sociales, tu cerebro nunca logra entrar en un estado profundo de concentración. Permanece atrapado en un ciclo constante de reinicios cognitivos. Y con el tiempo, este patrón de comportamiento comienza a moldear la forma en que funciona tu mente. Tu cerebro aprende a vivir en distracción. La buena noticia es que este proceso también puede invertirse. Así como el cerebro puede entrenarse para distraerse, también puede entrenarse para concentrarse. El primer hábito que propone Bruno Ribeiro consiste en algo aparentemente simple: entrenar periodos de atención profunda. Esto significa dedicar bloques específicos de tiempo a trabajar en una sola tarea, eliminando cualquier tipo de distracción externa. Durante esos periodos, el objetivo no es simplemente trabajar más. El objetivo es permitir que el cerebro active sus circuitos de concentración profunda. Cuando esto ocurre, algo muy interesante sucede dentro del cerebro. Las redes neuronales relacionadas con la atención comienzan a sincronizarse. La corteza prefrontal se vuelve más activa. Las áreas del cerebro responsables del control cognitivo comienzan a coordinarse con sistemas relacionados con la memoria y el aprendizaje. En otras palabras, tu cerebro comienza a operar como un sistema integrado. Este estado es radicalmente diferente del estado de distracción en el que vive la mayoría de las personas. Cuando la mente entra en atención profunda, el tiempo parece cambiar. Las tareas que antes parecían difíciles comienzan a volverse más manejables. La creatividad aumenta, la comprensión mejora. Y lo más interesante de todo es que este estado puede entrenarse. Al principio, muchas personas descubren que su mente solo puede concentrarse durante unos pocos minutos antes de buscar distracciones. Esto es completamente normal. Tu cerebro simplemente está respondiendo a años de entrenamiento en distracción. Pero cuando comienzas a practicar bloques de atención profunda de forma constante, el cerebro empieza a adaptarse. Las conexiones neuronales relacionadas con la concentración se fortalecen. La capacidad de ignorar distracciones mejora. Y poco a poco, la mente comienza a recuperar una habilidad que siempre estuvo ahí: la capacidad de enfocarse profundamente. Un método práctico para comenzar este entrenamiento es utilizar bloques de concentración de 25 a 45 minutos. Durante ese tiempo, todas las fuentes de distracción deben eliminarse. Teléfono en silencio, notificaciones desactivadas, navegador con una sola pestaña, una sola tarea frente a ti. Nada más.
Al principio puede parecer incómodo, incluso frustrante, pero después de unos minutos algo comienza a cambiar. El cerebro deja de buscar estímulos externos y comienza a sumergirse en la tarea. Este es el momento en que el sistema de enfoque comienza a activarse. Con el tiempo, estos bloques de atención profunda comienzan a producir un efecto acumulativo. El cerebro se vuelve más eficiente en entrar rápidamente en estado de concentración. Las distracciones pierden su poder y la mente comienza a experimentar una sensación de claridad mental que muchas personas no han sentido en años. Este es el primer paso para transformar un cerebro disperso. Pero hay algo aún más interesante. Cuando entrenas tu atención profunda, no solo mejoras tu productividad, también mejoras la calidad de tu pensamiento. Los estudios en neurociencia han demostrado que las ideas más creativas y las soluciones más complejas rara vez aparecen en estados de distracción. Aparecen cuando el cerebro tiene el tiempo y el espacio para trabajar profundamente en un problema. Este tipo de pensamiento requiere silencio mental, requiere continuidad, requiere enfoque. Y cuando el cerebro recibe esas condiciones, comienza a operar de una manera completamente diferente. En lugar de reaccionar constantemente a estímulos externos, empieza a generar conexiones internas. Las ideas se vuelven más claras, los patrones comienzan a revelarse, y la mente comienza a construir soluciones que simplemente no aparecen en un estado de distracción constante. Por eso el primer hábito no consiste simplemente en trabajar más, consiste en crear las condiciones adecuadas para que tu cerebro funcione al máximo de su capacidad. Y cuando estas condiciones se repiten día tras día, algo extraordinario comienza a ocurrir. El cerebro cambia, se vuelve más fuerte, más enfocado, más resistente a la distracción. Y lo más importante, comienza a desarrollar la capacidad de sostener la atención durante periodos cada vez más largos. Este es el primer pilar del cerebro imparable. Pero aún hay dos hábitos más. El segundo hábito tiene que ver con algo que muchas personas pasan por alto cuando intentan mejorar su enfoque: la energía del cerebro. Porque incluso el cerebro mejor entrenado necesita combustible para funcionar correctamente. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo gestionar esa energía mental de una manera que potencie tu concentración y tu rendimiento cognitivo. El segundo hábito: gestionar la energía del cerebro. Después de entender cómo entrenar la atención profunda, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas personas pueden concentrarse durante largos periodos de tiempo, mientras otras se sienten mentalmente agotadas después de pocos minutos? La respuesta no está únicamente en la disciplina, está en la energía del cerebro. El cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso total del cuerpo. Sin embargo, consume cerca del 20% de toda la energía que el organismo produce. Esto significa que la capacidad de concentrarse, aprender y tomar decisiones depende directamente del nivel de energía disponible para el cerebro. El especialista en rendimiento cognitivo, Bruno Ribeiro, explica que muchas personas intentan mejorar su productividad sin prestar atención al combustible que alimenta su mente. Intentan concentrarse mientras están cansadas, deshidratadas, sobreestimuladas o sometidas a niveles elevados de estrés. En esas condiciones, el cerebro no puede operar de manera óptima, y cuando el cerebro no tiene suficiente energía, ocurre algo muy interesante. Los sistemas de supervivencia comienzan a tomar el control. En lugar de priorizar tareas complejas como estudiar, analizar o resolver problemas, el cerebro comienza a buscar recompensas rápidas, revisar el teléfono, abrir redes sociales, consumir contenido corto, buscar cualquier estímulo que proporcione una descarga inmediata de dopamina. Este comportamiento no es simplemente una falta de disciplina, es una respuesta biológica. El cerebro intenta recuperar energía a través de estímulos fáciles. Por eso, el segundo hábito fundamental para construir un cerebro imparable consiste en aprender a gestionar la energía mental. No se trata únicamente de descansar más, se trata de entender cómo funciona el sistema energético del cerebro. Uno de los factores más importantes es el sueño. Durante el sueño profundo,
el cerebro realiza procesos esenciales para el rendimiento cognitivo. Se consolidan recuerdos, se reorganizan conexiones neuronales, se eliminan residuos metabólicos acumulados durante el día. Este último proceso es especialmente importante. Durante el sueño, el cerebro activa un sistema conocido como sistema linfático, encargado de limpiar sustancias tóxicas que se acumulan mientras estamos despiertos. Cuando el sueño es insuficiente o de baja calidad, estas sustancias permanecen en el cerebro. El resultado es una mente más lenta, menos concentrada y más propensa a la distracción. Dormir bien no es un lujo, es una condición esencial para que el cerebro funcione correctamente. Pero el sueño no es el único factor que influye en la energía mental. Otro elemento clave es el movimiento físico. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, también tiene un impacto directo en el funcionamiento del cerebro. Cuando realizas actividad física, aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto significa que más oxígeno y más nutrientes llegan a las neuronas. Además, el ejercicio estimula la liberación de sustancias químicas que mejoran la plasticidad cerebral. Entre ellas se encuentra el BDNF, una proteína que favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Por esta razón, muchas personas descubren que después de caminar, correr o realizar algún tipo de actividad física, su mente se vuelve más clara. Las ideas fluyen con mayor facilidad. La capacidad de concentración mejora. El cerebro se vuelve más eficiente. Otro factor importante es la alimentación. El cerebro depende de un suministro constante de glucosa para funcionar correctamente, pero no todas las fuentes de energía son iguales. Los alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares simples producen picos rápidos de energía seguidos de caídas abruptas. Estas fluctuaciones afectan directamente la estabilidad de la concentración. Por el contrario, una alimentación equilibrada con nutrientes de liberación lenta permite mantener niveles de energía más estables durante el día. Esto se traduce en mayor claridad mental y mayor capacidad para sostener la atención. La hidratación también juega un papel fundamental. Incluso niveles leves de deshidratación pueden afectar la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento mental. El cerebro depende de un equilibrio adecuado de líquidos para mantener su actividad eléctrica y química. Cuando ese equilibrio se altera, la eficiencia cognitiva disminuye. Pero hay un elemento adicional que muchas personas subestiman cuando hablan de energía mental: el estrés. El estrés crónico tiene un impacto profundo en el cerebro. Cuando el organismo permanece demasiado tiempo en estado de alerta, se liberan grandes cantidades de cortisol. Esta hormona es útil en situaciones de peligro inmediato, pero cuando se mantiene elevada durante periodos prolongados, comienza a afectar negativamente regiones clave del cerebro. Una de las áreas más afectadas es el hipocampo, una estructura esencial para la memoria y el aprendizaje. Otra región vulnerable es la corteza prefrontal, responsable del control cognitivo y la toma de decisiones. En otras palabras, el estrés prolongado debilita precisamente las áreas que necesitamos para concentrarnos y pensar con claridad. Por eso, aprender a gestionar el estrés es una parte fundamental del entrenamiento mental. Técnicas como la respiración consciente, la meditación o simplemente momentos de pausa durante el día pueden ayudar a reducir la activación constante del sistema de alerta. Cuando el cerebro entra en un estado más calmado, recupera su capacidad para concentrarse y analizar información de manera profunda. El segundo hábito, entonces, consiste en algo más amplio que simplemente descansar. Consiste en crear un entorno biológico que favorezca el rendimiento mental. Dormir bien, mover el cuerpo, alimentar el cerebro adecuadamente, mantenerse hidratado y aprender a reducir el estrés innecesario. Cuando estos factores comienzan a alinearse, ocurre algo muy interesante. El cerebro ya no tiene que luchar constantemente contra la fatiga. Tiene la energía suficiente para sostener la atención, para aprender, para pensar con claridad. Y cuando esa energía se combina con el entrenamiento de atención profunda que vimos en el bloque anterior,
El resultado es una mente mucho más poderosa. Una mente capaz de concentrarse durante largos periodos de tiempo. Una mente que no se distrae con facilidad. Pero aún falta un elemento fundamental. Un hábito que conecta la atención y la energía con algo aún más poderoso. La dirección. Porque incluso un cerebro enfocado y lleno de energía necesita saber hacia dónde dirigir su capacidad. En el siguiente bloque, vamos a explorar el tercer hábito que completa esta transformación. Un hábito que permite al cerebro organizar sus recursos para avanzar hacia objetivos claros y significativos. El tercer hábito: dar dirección al cerebro. Después de comprender cómo entrenar la atención profunda y cómo gestionar la energía mental, llegamos al tercer hábito que completa la transformación de un cerebro disperso en un cerebro imparable: la dirección. Muchas personas creen que el problema de la distracción es simplemente una cuestión de falta de concentración. Sin embargo, desde la perspectiva de la neurociencia del rendimiento, existe otro factor igual de importante: la claridad. El experto en rendimiento cognitivo, Bruno Ribeiro, explica que el cerebro humano funciona mejor cuando tiene objetivos claros. Cuando una persona no tiene una dirección definida, su mente tiende a vagar entre diferentes estímulos. Las tareas se mezclan, las prioridades cambian constantemente y la atención se fragmenta. En cambio, cuando el cerebro sabe exactamente hacia dónde se dirige, ocurre algo muy interesante. Las redes neuronales relacionadas con la motivación comienzan a activarse. Una de las áreas clave involucradas en este proceso es el sistema dopaminérgico. Este sistema está relacionado con la anticipación de recompensas y con la motivación para actuar. Contrario a lo que muchas personas creen, la dopamina no aparece solamente cuando alcanzamos un objetivo. También aparece cuando el cerebro percibe que está avanzando hacia una meta significativa. Esto significa que cuando defines una dirección clara para tu mente, tu cerebro comienza a generar energía motivacional de manera natural. El problema es que muchas personas viven sin un sistema claro para organizar su atención y sus objetivos. Intentan hacer muchas cosas al mismo tiempo. Empiezan tareas que nunca terminan. Saltan constantemente entre ideas, proyectos o actividades. El resultado es una mente que nunca logra avanzar con profundidad en ninguna dirección. El tercer hábito propuesto por Bruno Ribeiro consiste en entrenar al cerebro para trabajar con objetivos claros y bien definidos. Esto puede parecer simple, pero tiene implicaciones profundas para el funcionamiento del cerebro. Cuando una persona define una meta concreta, el cerebro comienza a filtrar la información de manera diferente. La atención se vuelve selectiva. El sistema reticular activador, una red neuronal ubicada en el tronco cerebral, comienza a priorizar los estímulos que están relacionados con esa meta. En otras palabras, tu cerebro comienza a notar oportunidades, ideas y soluciones que antes pasaban desapercibidas. Este mecanismo explica por qué, cuando decides aprender algo nuevo o enfocarte en un proyecto específico, comienzas a ver información relacionada con ese tema en todas partes. Tu cerebro no está creando nuevas oportunidades, simplemente está aprendiendo a detectarlas. Pero para que este sistema funcione correctamente, el cerebro necesita claridad. No basta con decir, quiero mejorar. No basta con decir, quiero ser más productivo. El cerebro funciona mejor cuando las metas son específicas, cuando puede visualizar claramente el resultado que se desea alcanzar. Por ejemplo, en lugar de pensar, quiero concentrarme más, una meta más eficaz sería, voy a dedicar 40 minutos diarios a trabajar en esta tarea específica sin distracciones. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero desde el punto de vista neurológico es enorme. Cuando la meta es concreta, el cerebro puede medir el progreso, y cada pequeño avance genera una señal de recompensa. Esa señal fortalece las redes neuronales relacionadas con la motivación. El cerebro aprende que avanzar es valioso, que completar tareas produce satisfacción, y con el tiempo, este ciclo comienza a construir algo extremadamente poderoso: la autodisciplina. Pero aquí aparece otro elemento importante: la visualización.
Muchos estudios en neurociencia han demostrado que cuando una persona visualiza con claridad una meta, el cerebro activa muchas de las mismas redes neuronales que se activan cuando realmente está realizando la acción. Esto significa que imaginar el proceso de alcanzar un objetivo puede preparar al cerebro para actuar con mayor eficacia. Los atletas de alto rendimiento utilizan esta técnica constantemente. Antes de competir, visualizan cada movimiento, cada decisión, cada posible escenario. Este entrenamiento mental ayuda al cerebro a crear mapas neuronales que luego facilitan la ejecución real. El mismo principio puede aplicarse al rendimiento intelectual. Cuando una persona visualiza su jornada de trabajo, su proceso de estudio o la finalización de un proyecto importante, el cerebro comienza a prepararse para ejecutar esas acciones. La mente deja de reaccionar al azar, comienza a actuar con intención. Otro elemento fundamental dentro de este tercer hábito es la reducción de la ambigüedad. El cerebro humano tiende a evitar tareas que parecen demasiado grandes o demasiado vagas. Cuando una tarea parece confusa o abrumadora, el cerebro activa mecanismos de evasión. Aparece la procrastinación. La mente busca distracciones. Pero cuando una tarea se divide en pasos claros y manejables, el cerebro percibe que puede avanzar. Y cuando percibe progreso, se activa el circuito de recompensa. Por eso, una estrategia eficaz consiste en dividir objetivos grandes en acciones pequeñas y específicas. Cada acción completada refuerza el sistema de motivación. Cada pequeño logro envía una señal positiva al cerebro, y con el tiempo, ese proceso construye impulso. Un impulso que convierte el enfoque en un hábito. Cuando combinamos este tercer hábito con los dos anteriores, comenzamos a ver la transformación completa. Primero entrenamos la atención profunda, luego aprendemos a gestionar la energía mental y finalmente damos dirección clara a la mente. Este sistema crea un entorno interno donde la concentración ya no depende únicamente de la fuerza de voluntad, depende de estructuras neuronales que trabajan a favor del rendimiento. La mente se vuelve más organizada, más enfocada, más estratégica. Pero aún queda una pregunta importante. ¿Cómo aplicar estos tres hábitos en la vida cotidiana de manera práctica y sostenible? En el siguiente bloque vamos a explorar cómo integrar estas herramientas en la rutina diaria para construir gradualmente un cerebro más fuerte, más enfocado y más resistente a la distracción. ¿Cómo integrar los tres hábitos en la vida diaria? Hasta ahora hemos explorado tres principios fundamentales que pueden transformar la forma en que funciona el cerebro. Primero, el entrenamiento de la atención profunda. Segundo, la gestión de la energía mental. Tercero, la claridad de dirección a través de objetivos concretos. Sin embargo, comprender estos conceptos no es suficiente para generar un cambio real. El cerebro no se transforma únicamente con información, se transforma con repetición. La verdadera pregunta es cómo llevar estos principios al día a día de manera consistente. El especialista en rendimiento cognitivo Bruno Ribeiro explica que el cerebro humano aprende principalmente a través de patrones. Cuando repetimos una conducta en un contexto específico, las conexiones neuronales asociadas con esa conducta se fortalecen. Este proceso es gradual. Cada repetición refuerza las rutas neuronales involucradas en la acción. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo comienza a sentirse natural. Por esta razón, el cambio no ocurre en un solo momento de inspiración. Ocurre a través de pequeños ajustes repetidos cada día. Uno de los errores más comunes que cometen muchas personas cuando intentan mejorar su enfoque es intentar cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo. Intentan trabajar más horas, leer más libros, hacer ejercicio todos los días, eliminar todas las distracciones y organizar cada minuto de su jornada. El resultado suele ser agotamiento. Y cuando el cerebro percibe demasiada presión, activa mecanismos de resistencia. Por eso, el enfoque más eficaz consiste en comenzar con cambios pequeños pero consistentes. El primer paso puede ser algo tan simple como reservar un bloque de atención profunda cada día. Un espacio de 30 o 40 minutos dedicado exclusivamente a una tarea importante.
Durante ese tiempo, el objetivo no es terminar todo el trabajo del día. El objetivo es entrenar al cerebro para sostener la atención. Cuando este ejercicio se repite diariamente, el cerebro comienza a adaptarse. Las distracciones pierden intensidad. La mente se acostumbra a permanecer enfocada durante periodos más largos. El segundo paso consiste en cuidar las condiciones biológicas que sostienen el rendimiento mental. Dormir bien, mantener una hidratación adecuada, mover el cuerpo, reducir estímulos innecesarios antes de dormir. Estos factores pueden parecer simples, pero tienen un impacto profundo en el funcionamiento del cerebro. Cuando el cerebro está bien descansado, la corteza prefrontal puede operar con mayor eficiencia. Esto mejora la capacidad de planificar, tomar decisiones y controlar impulsos. El tercer paso consiste en establecer una dirección clara para el día. Cada mañana, antes de comenzar cualquier actividad, puede ser útil definir 1 o 2 tareas verdaderamente importantes. No 10, no 20, solo 1 o 2 acciones que realmente marquen una diferencia. Este simple ejercicio ayuda al cerebro a priorizar. La mente deja de reaccionar a estímulos aleatorios y comienza a orientarse hacia objetivos específicos. Otro elemento importante es el entorno. El cerebro responde constantemente a las señales del ambiente. Un espacio lleno de estímulos, notificaciones y distracciones facilita la dispersión mental. En cambio, un entorno ordenado y diseñado para el enfoque facilita la concentración. Pequeños cambios pueden tener un impacto significativo. Trabajar en un escritorio limpio, reducir las notificaciones digitales y mantener el teléfono fuera del campo visual durante periodos de trabajo profundo, cada uno de estos ajustes reduce la carga cognitiva que el cerebro necesita gestionar. También es importante comprender que el cerebro funciona mejor con ritmos, periodos de esfuerzo seguidos de momentos de recuperación. Trabajar sin descanso durante horas no suele producir mejores resultados. De hecho, puede reducir la eficiencia mental. Muchos expertos en productividad recomiendan ciclos de concentración profunda seguidos de pausas breves. Durante esas pausas, el cerebro puede relajarse y reorganizar la información procesada. Este ritmo permite mantener la energía mental durante más tiempo. Otro componente esencial es la reflexión. Al final del día, dedicar unos minutos a revisar lo que se logra puede tener un efecto poderoso. Este proceso activa el circuito de recompensa del cerebro. Cuando la mente reconoce que ha avanzado, se libera dopamina, y esa señal fortalece la motivación para repetir el comportamiento al día siguiente. Este tipo de retroalimentación es fundamental para construir hábitos duraderos. Pero quizá el elemento más importante en todo este proceso es la paciencia. El cerebro no cambia de un día para otro. Las conexiones neuronales necesitan tiempo para fortalecerse. Al principio el progreso puede parecer lento. Puede haber días de distracción o de baja energía. Esto es completamente normal. El entrenamiento del cerebro es similar al entrenamiento físico. Los resultados aparecen cuando la práctica se mantiene en el tiempo. Cada sesión de atención profunda fortalece la mente. Cada noche de buen descanso mejora la energía cerebral. Cada objetivo claro entrena la capacidad de dirección mental. Con el tiempo, estos elementos comienzan a interactuar entre sí. La atención profunda mejora. La energía mental se vuelve más estable. La claridad de objetivos aumenta la motivación y gradualmente el cerebro comienza a operar de una manera diferente, más organizada, más enfocada, más poderosa. Pero aún hay un aspecto fascinante que debemos explorar. ¿Qué ocurre dentro del cerebro cuando estos hábitos se practican durante semanas o meses? ¿Cómo cambia realmente la estructura neuronal? ¿Cómo se fortalece la capacidad de concentración? ¿Y cómo algunas personas logran alcanzar niveles extraordinarios de rendimiento mental? En el siguiente bloque vamos a explorar esa transformación desde una perspectiva aún más profunda: la neuroplasticidad en acción. El proceso mediante el cual el cerebro literalmente se reconstruye a sí mismo para volverse más fuerte, más disciplinado y más enfocado. La neuroplasticidad. Cómo el cerebro se reconstruye a sí mismo. Hasta este punto hemos hablado de hábitos. Hemos hablado de atención profunda, de energía mental y de dirección clara.
Pero detrás de todo este proceso existe un mecanismo mucho más profundo que explica por qué estos hábitos tienen un efecto tan poderoso. Ese mecanismo es la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro humano era una estructura rígida que apenas cambiaba después de la infancia. La ciencia pensaba que las capacidades mentales estaban prácticamente determinadas desde el nacimiento. Hoy sabemos que esa idea era incorrecta. El cerebro humano es uno de los sistemas más adaptables que existen en la naturaleza. Cada experiencia, cada pensamiento repetido, cada acción que realizamos modifica de alguna manera la estructura y el funcionamiento de nuestras redes neuronales. Este proceso de cambio continuo es lo que conocemos como neuroplasticidad. El experto en rendimiento cognitivo, Bruno Ribeiro, explica que cuando una persona repite un comportamiento de manera consistente, las conexiones entre las neuronas que participan en ese comportamiento se fortalecen. Este fenómeno se conoce como potenciación a largo plazo. En términos simples, significa que las neuronas que se activan juntas comienzan a conectarse con mayor eficiencia. Imagina una red de caminos dentro del cerebro. Al principio, cuando realizas una nueva actividad, el camino es débil y difícil de recorrer. La señal neuronal encuentra resistencia. El cerebro necesita más energía para ejecutar la tarea. Pero cada vez que repites la acción, ese camino se vuelve más fuerte. Las conexiones se refuerzan. La señal neuronal viaja con mayor rapidez. Y con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo comienza a sentirse automático. Este es el mismo proceso que ocurre cuando aprendes a conducir, a tocar un instrumento o a hablar un nuevo idioma. Y exactamente el mismo proceso ocurre cuando entrenas tu capacidad de concentración. Cada vez que realizas una sesión de atención profunda, estás fortaleciendo las redes neuronales responsables del enfoque. Cada vez que eliminas distracciones y mantienes tu mente en una tarea específica, estás enviando una señal clara al cerebro. Le estás diciendo, este patrón es importante. El cerebro responde adaptándose. Las redes neuronales relacionadas con la concentración comienzan a fortalecerse. Las conexiones que favorecen la distracción comienzan a debilitarse. Este principio explica por qué los hábitos tienen tanto poder. No son simplemente comportamientos repetidos, son herramientas de entrenamiento neuronal. Pero hay algo aún más interesante. La neuroplasticidad no solo fortalece las conexiones que utilizamos, también debilita las que dejamos de usar. Este proceso se conoce como poda sináptica. Cuando ciertas rutas neuronales se utilizan cada vez menos, el cerebro comienza a eliminarlas gradualmente para optimizar su funcionamiento. Esto significa que cuando una persona reduce las distracciones digitales, disminuye el multitasking y entrena la atención profunda, el cerebro comienza a reorganizar sus prioridades. Las rutas neuronales asociadas con la dispersión pierden fuerza. Las rutas asociadas con la concentración se vuelven más dominantes. Con el tiempo, este cambio produce una transformación notable en la forma en que la mente experimenta el trabajo, el aprendizaje y la toma de decisiones. La concentración deja de ser una lucha constante, se convierte en una habilidad natural. Pero para que este proceso ocurra, el cerebro necesita consistencia. Las conexiones neuronales no se fortalecen con una sola repetición. Necesitan práctica, días, semanas, meses. Cada sesión de enfoque profundo es como una repetición en un entrenamiento mental. Cada vez que repites el proceso, estás reforzando el circuito neuronal. Pero hay otro elemento fundamental que acelera este proceso de transformación: la emoción. Las experiencias que generan una respuesta emocional fuerte tienden a consolidarse con mayor rapidez en el cerebro. Esto ocurre porque la amígdala, una estructura cerebral relacionada con las emociones, interactúa con los sistemas de memoria. Cuando algo tiene significado emocional para nosotros, el cerebro lo considera importante. Y cuando el cerebro considera algo importante, fortalece las conexiones asociadas con esa experiencia. Por eso es tan importante conectar tus objetivos con algo significativo.
no se trata solo de completar tareas. Se trata de entender por qué esas tareas son importantes para tu vida. Cuando el cerebro percibe que una acción está conectada con un propósito más grande, la motivación aumenta, la persistencia se vuelve más natural y el proceso de aprendizaje se acelera. La neuroplasticidad también explica por qué muchas personas sienten que su mente cambia cuando adoptan nuevos hábitos durante varias semanas. Al principio todo parece difícil. La concentración requiere esfuerzo. Las distracciones son constantes. Pero después de cierto tiempo, algo cambia. La mente se comienza a sentir más clara. Las tareas se vuelven más manejables. El enfoque aparece con mayor facilidad. Lo que está ocurriendo en ese momento no es magia. Es el cerebro reorganizando su arquitectura neuronal. Este proceso es lento, pero poderoso. Y lo más extraordinario es que está disponible para cualquier persona. No importa si hoy sientes que tu mente está dispersa. No importa si has pasado años en un entorno lleno de distracciones. Mientras el cerebro esté vivo, tiene la capacidad de cambiar. Pero aún hay otro elemento adicional que puede potenciar este proceso de transformación: la identidad. Porque los hábitos no solo cambian lo que haces, también cambian la forma en que te percibes a ti mismo. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo la identidad mental puede acelerar la construcción de un cerebro enfocado y disciplinado. La identidad mental. El factor que consolida un cerebro imparable. Después de comprender cómo funciona la atención profunda, cómo se gestiona la energía del cerebro y cómo la neuroplasticidad permite que nuestras redes neuronales se transformen, aparece un elemento que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de rendimiento mental: la identidad. No se trata solamente de lo que haces cada día, también se trata de quién crees que eres. El especialista en neurociencia aplicada al rendimiento, Bruno Ribeiro, explica que el cerebro humano no solo responde a estímulos externos o hábitos repetidos, también responde a las historias internas que construimos sobre nosotros mismos. Cada persona posee una narrativa interna, una especie de diálogo silencioso que influye constantemente en sus decisiones, en su comportamiento y en la forma en que interpreta sus experiencias. Algunas personas desarrollan una identidad asociada con la distracción. Se describen a sí mismas como personas desorganizadas, poco disciplinadas o incapaces de concentrarse durante mucho tiempo. Aunque estas ideas parezcan simples descripciones, en realidad funcionan como instrucciones internas para el cerebro. Cuando una persona cree profundamente que es distraída, su mente comienza a comportarse de acuerdo con esa identidad. Cada momento de distracción refuerza esa narrativa. Cada interrupción se convierte en una confirmación de la creencia. Este ciclo crea una especie de profecía autocumplida. Pero la buena noticia es que la identidad también puede entrenarse. El cerebro no distingue fácilmente entre una identidad heredada del pasado y una identidad que comenzamos a construir de manera consciente. Cuando una persona empieza a actuar consistentemente de una forma diferente, el cerebro comienza a actualizar su percepción de quién es. Aquí es donde los hábitos vuelven a desempeñar un papel fundamental. Cada sesión de atención profunda no es solo un ejercicio de concentración, también es una evidencia que tu cerebro utiliza para redefinir tu identidad. Cada vez que completas una tarea importante sin distracciones, estás enviando una señal interna, una señal que dice: soy una persona que puede concentrarse. Cada día que respetas tus bloques de trabajo profundo, estás reforzando una narrativa diferente, una narrativa basada en enfoque, disciplina y claridad. Con el tiempo, esta nueva identidad comienza a consolidarse, y cuando la identidad cambia, el comportamiento se vuelve más estable. Esto ocurre porque el cerebro busca coherencia entre lo que cree y lo que hace. Si tu identidad interna es la de una persona enfocada, disciplinada y comprometida con su crecimiento, el cerebro comenzará a alinear tus acciones con esa imagen. Pero existe otro aspecto fascinante relacionado con la identidad: las expectativas. Los estudios en psicología cognitiva han demostrado que las expectativas que una persona tiene sobre su propio rendimiento influyen directamente en los resultados que obtiene. Cuando alguien espera fracasar,
Su cerebro tiende a adoptar comportamientos más cautelosos, menos persistentes y más propensos a abandonar. En cambio, cuando una persona cree que es capaz de mejorar, su cerebro adopta estrategias más flexibles y perseverantes. Esto no significa ignorar las dificultades, significa entender que el cerebro aprende mejor cuando percibe el desafío como una oportunidad de crecimiento en lugar de una amenaza. Esta mentalidad activa sistemas cerebrales relacionados con la curiosidad y el aprendizaje. El cerebro comienza a buscar soluciones en lugar de evitar el problema. Otro elemento clave en la construcción de una identidad fuerte es la coherencia. Las pequeñas acciones repetidas diariamente tienen un efecto mucho mayor que los esfuerzos intensos pero esporádicos. Un cerebro enfocado no se construye con una semana de disciplina extrema, se construye con pequeños compromisos mantenidos durante largos periodos de tiempo. Cada día que decides entrenar tu atención, cuidar tu energía y actuar con dirección clara, estás reforzando el tipo de persona que deseas ser. Y con el tiempo, esa identidad comienza a sentirse natural. La disciplina deja de sentirse como una obligación externa, se convierte en una expresión de quién eres. Pero la identidad también se fortalece a través del entorno. Las personas que te rodean, las conversaciones que mantienes y el tipo de información que consumes influyen en la forma en que tu cerebro interpreta el mundo. Un entorno que valora el aprendizaje, la concentración y el crecimiento personal facilita la construcción de una identidad orientada al desarrollo. Por el contrario, un entorno saturado de distracciones constantes puede dificultar ese proceso. Por esta razón, muchas personas que logran transformar su rendimiento mental también realizan cambios en su ambiente. Buscan espacios que favorezcan el enfoque. Rodearse de personas que compartan objetivos similares, reducen estímulos que constantemente fragmentan su atención. Estas decisiones no son simplemente estrategias de productividad, son decisiones que ayudan al cerebro a consolidar una nueva identidad. Una identidad asociada con claridad mental, disciplina y propósito. Cuando todos estos elementos comienzan a alinearse, el cambio se vuelve evidente. La mente se vuelve más estable, la concentración aparece con mayor facilidad, la capacidad de completar tareas importantes aumenta, y poco a poco la persona comienza a experimentar algo que antes parecía imposible, la sensación de control sobre su propia mente. Sin embargo, aún queda un aspecto esencial que debemos comprender para completar este proceso de transformación. ¿Cómo mantener estos hábitos y esta identidad en el largo plazo? ¿Cómo evitar regresar a patrones de distracción cuando aparecen momentos de estrés, fatiga o dificultad? En el siguiente bloque vamos a explorar las estrategias que permiten sostener un cerebro enfocado, incluso en los contextos más desafiantes. Porque la verdadera prueba de un cerebro imparable no ocurre cuando todo es fácil, ocurre cuando aparecen los obstáculos. A lo largo de este recorrido, hemos explorado algo extraordinario. Hemos descubierto que un cerebro disperso no es una sentencia permanente, no es una limitación definitiva ni una condición inmutable. En realidad, es simplemente el resultado de ciertos hábitos, ciertos entornos y ciertos patrones mentales que se han repetido durante demasiado tiempo. Y si esos patrones fueron aprendidos, también pueden ser transformados. Eso es precisamente lo que nos enseñan los principios de la neurociencia aplicada al rendimiento que comparte el especialista Bruno Ribeiro. Tu cerebro no está diseñado para quedarse estancado. Está diseñado para adaptarse, para reorganizarse, para fortalecerse con cada experiencia que vives y con cada decisión consciente que tomas. Cada momento de atención profunda fortalece nuevas conexiones neuronales. Cada vez que proteges tu energía mental, estás cuidando el sistema que sostiene tu claridad. Cada vez que eliges un propósito claro, tu cerebro encuentra una dirección más poderosa. Y cuando estas piezas comienzan a alinearse, algo extraordinario sucede. Tu mente deja de sentirse caótica. Las distracciones pierden fuerza. Las ideas comienzan a fluir con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más firmes. Y lo que antes parecía imposible, comienza a convertirse en parte natural de tu vida.
no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu cerebro ha cambiado. Y ese es el verdadero mensaje que debemos recordar. Tu mente no es una prisión, es una herramienta extraordinaria que puede evolucionar constantemente. Cada día tienes la oportunidad de entrenarla. Cada día puedes fortalecer tu atención, tu disciplina y tu capacidad de construir el futuro que deseas. No necesitas cambiarlo todo de una vez. Las transformaciones más poderosas comienzan con pequeños pasos sostenidos en el tiempo. Un bloque de concentración hoy, un momento de silencio para pensar con claridad, un hábito que fortalezca tu energía mental, una decisión consciente que te acerque a la persona que deseas ser. Estas pequeñas acciones, repetidas durante semanas y meses, terminan construyendo algo mucho más grande. Construyen una mente enfocada, construyen una identidad fuerte, construyen un cerebro verdaderamente imparable. Por eso, si este contenido despertó nuevas ideas en tu mente, si alguna de estas enseñanzas te hizo reflexionar sobre tu propio potencial, recuerda que el verdadero cambio no ocurre cuando simplemente escuchamos información. El verdadero cambio ocurre cuando comenzamos a aplicarla. Y si quieres seguir explorando este fascinante mundo donde la neurociencia, el crecimiento personal y el desarrollo del potencial humano se encuentran, este es solo el comienzo. Suscríbete al canal The Mind Manual. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Dale like a este video si quieres que más personas descubran cómo entrenar su cerebro y transformar su vida. Porque en este canal seguiremos explorando estudios fascinantes, ideas poderosas y herramientas prácticas que pueden ayudarte a comprender mejor tu mente y a desarrollar una vida con más claridad, más enfoque y más propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Y recuerda siempre algo fundamental. Dentro de tu mente existe un potencial extraordinario esperando ser desarrollado. Nos vemos en el próximo video.